Te damos muchísimas gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos y glorificamos tu precioso nombre, Dios. Nos acercamos ante ti a través de la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, Padre. Declaramos, Señor Dios mío, Padre, la bendición tuya. Este tiempo está delante de ti, Señor. Colocamos todo nuestro ser delante de tu divina presencia, espíritu, alma y cuerpo, Dios. Te pedimos que todo lo que podamos hoy aprender, Señor, sea guardado en nuestro corazón, Padre. Que podamos retener todo lo bueno, Señor, la enseñanza y el conocimiento que tú nos permites adquirir en este día, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, cubrimos nuestra vida con el poder de la sangre del Cordero. Declaramos cerco y vallado alrededor de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Nos cubrimos con el poder de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario a favor de nuestras vidas, Padre Celestial. Declaramos esa protección especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Gracias y amén. Si hay alguien que nos ha apuntado en el cuaderno para ingresarla al grupo de instituto, le pido que por favor se apunte en esta hojita con su número de teléfono, y los hermanos que no han colocado su número de teléfono lo coloquen para poderlos añadir. Ahí les va a llegar información, diapositivas, y les va a llegar el link de la clase. ¿Listo? Entonces, la clase pasada estábamos mirando los espíritus que son desatados en contra de la iglesia. ¿Qué recuerdan de dónde da el inicio de la guerra espiritual? ¿Alguien recuerda lo que hablamos la clase pasada? ¿Dónde se dio el inicio? En el cielo. Ajá, y en el Edén, ¿cierto? Cuando se desató una guerra, cuando hubo enemistad entre el hombre, ¿cierto? Entre la iglesia de Cristo y las tinieblas. Entonces, desde allí se desata una guerra que permanecerá hasta el día del Armagedón, ¿verdad? Siempre estaremos en continua guerra. Cuando hablamos de guerras, entonces hay espíritus desatados en contra de la iglesia, pero también vamos a ver más adelante lo que Dios nos da para podernos defender. No todo es que nos estén atacando todo el tiempo. Habíamos revisado espíritu de adivinación, anticristo, y quedamos en espíritu de celos. Creo que alcanzamos a ver un espíritu diferente, ¿cierto? Que es cuando ese espíritu donde viene a traerle un evangelio diferente al que Cristo predicó. ¿Sí lo recuerdas? ¿Alcanzamos a llegar hasta ahí? Estamos en el espíritu de enfermedad. ¿Ya llegamos al de enfermedad? Sí, señora. Muy bien. Entonces vamos a entrar a revisar el siguiente, que es el espíritu de error. Y vamos a mirar primera de Juan. No, pero no era la segunda de Reyes 13, 14, 20. Señor. Íbamos ahí nosotros. La segunda de Reyes, pero no anoté que. En Reyes Juan. Sí, pero esa era la cita bíblica que no es estoy perdida hoy. Yo también. Primera, estoy haciendo. No consigo. Bueno, primera de Juan, capítulo 4, ¿cierto? Versículo 6. ¿Qué dice la palabra? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de Dios. ¿De qué está hablando este capítulo? Cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Primera de Juan, está hablando del espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. ¿Listo? Entonces, amados, dice, vamos a leerlo desde el principio para poder como entender un poquito cuál es este espíritu. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué creen que Dios a través de su palabra nos hace esa recomendación? Porque el pueblo a veces tiene comezón de oír. ¿Qué es la comezón de oír? De querer ir a que le digan lo que usted quiere escuchar. Por eso muchas personas consultan los adivinos, los brujos, para que les digan qué va a ser el día de mañana. Sí, yo escuché que, vamos a hacer una limpieza. Y llevando, yo me dio una rabia, yo dije, si Dios es el
que y tiene. el que lo hace. Sí, pero si se ponen a hacer eso, Dios se pone bravo y no entra. Ajá. Entonces dice, amados, ¿cuál es la recomendación? No creáis No crean. a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿qué? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, estamos leyendo del 1 al 6. Aquí está citado el 6, pero para poder entender de qué espíritu está hablando, les queremos leer como el contexto, ¿sí? Entonces, el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios, ahí está la clave, nos oye. El que no es de Dios no nos oye, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted lleva una palabra y le cierran la puerta? Y no lo quieren escuchar, no lo quieren recibir. Y a veces las personas que practican brujería lo saben, porque ellos en medio de sus cosas saben que a un cristiano no es fácil de tocar, ¿sí? Entonces dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, un espíritu desatado contra la iglesia es el espíritu de error. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno. Pero eso iría en espíritu diferente. Ajá. Espíritu de error. Allá. Sí, creo que ya lo habíamos dado. Vamos a mirar el espíritu de esclavitud. Espíritu de esclavitud o servidumbre. Estamos viendo todos los espíritus por la palabra que son desatados contra la iglesia. Entonces, Romanos 8, y todos tienen pues su sustento bíblico para que en casa los podamos revisar mejor. ¿Listo? Romanos 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Listo? Entonces, ¿qué éramos antes de conocer de Cristo? Esclavos. Dime. Abba, Padre es el mismo nombre de Jehová, pero ya en relación como Padre. Abba, Padre. También se le puede decir a Dios, Abba, Padre. Padre. Busquemos en, eso sí no lo busquemos, no, porque tiene, es un, tiene que tener una palabra hebrea, pero una, ajá, porque es que nosotros, si nosotros vemos la cultura que no es judía, la relación con Dios para el ser humano, digamos, como éramos nosotros antes, era muy lejana. Nosotros no teníamos relación con Dios, porque nunca nos habían inculcado relación con Dios, nos habían inculcado cumplimiento. Bautícelo, confírmelo, primera comunión, cásese, pero cumpla como con ciertas cosas, mas no teníamos relación de padre. Entonces, Abba Padre es cuando nosotros le damos esa expresión de que Él es nuestro Padre, o Jehová, que es el nombre que Él le dijo a Moisés que le dijera a su pueblo que lo podían llamar de esa manera, porque Él le dice, ¿y quién le digo que me envió? El yo soy, ¿se acuerdan? Sí. Entonces dice, ¿cómo voy a ir a decir que yo soy? Me dice que yo soy que los envió a que los saque de Egipto, y Él quedó como, ¿sí? Entonces Él dice que le diga, que le puede decir a su pueblo que le diga Jehová o Yahweh, ¿sí? Que es la palabra hebrea. Cuando uno estudia a profundidad la expresión de esa palabra en hebreo es el suspiro del ser humano. O sea, cuando ellos dicen Yahweh es como Yahweh, respiré. Entonces cada vez que ellos pronunciaban, o sea, cada vez que se respira,
se estaba mencionando el nombre de Jehová, porque es la dependencia de Dios. El pueblo judío sí tiene dependencia de Dios. Ellos todo es Dios, 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 Dios. Dios a la guerra, Dios proveía, Dios sanaba, Dios libertaba, Dios todo. Para nosotros los gentiles fue diferente. ¿Por qué? Porque nos levantaron en una tradición donde nos enseñaron a ver una imagen, Sí. pero una imagen que no oye, que no ve, que no habla, que no dice nada, y solo con tenerla en un lugar era como, listo, ya ahí tengo a Dios y le pongo flores. Bueno, si le ponía flores, ¿cierto? Pero no había relación. Entonces nosotros cuando conocemos de Cristo empezamos a aprender a tener relación con nuestro Padre. ¿Amén? Amén. Con nuestro Padre. Entonces para nosotros fue un poco más difícil tener esa dependencia de Dios, porque no traemos las raíces que trae el pueblo de Dios. Ellos desde muy niños aprenden todos los proverbios, a los niños. Sí, Nosotros un niño que sabe los cuentos de los hermanos Grimm, pero los proverbios no. ¿Sí ve? Entonces siempre, toda persona que es gentil, porque el gentil es todo aquel que no nació en el pueblo de Dios, o sea, no es israelita por nacionalidad, no tiene una relación hasta que conoce a Cristo y aprende a tener relación con Dios. Sin Él no había relación. ¿Listo? Entonces, Romanos 8:15, ¿qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nos adoptó, ¿quién? Abba, Padre, ¿cierto? ¿Por qué la palabra de Dios vino a Romanos así? Porque los romanos, después de haberle conocido, se volvieron atrás y volvieron a aceptar la esclavitud. Miren lo interesante, no es una epístola enviada a los hebreos, es a los romanos. O sea, una nación diferente a la de Israel, que tenía las costumbres de las que estamos hablando, que no tenían relación con Dios. Siempre nosotros tenemos que luchar para no estar en esclavitud. Hay muchas maneras de que el enemigo quiera esclavizar a una persona. ¿Dónde nace la esclavitud? En la mente. Cuando el pensamiento negativo no sale, cuando se quiere volver atrás, cuando siente que no despega, y el enemigo quiere poner ese espíritu de esclavitud. Pero el Señor nos dice que Él nos ha adoptado. Ya no somos esclavos, ahora somos libres. Amén. Bueno, vamos a mirar el espíritu fantasma, voz tenebrosa, confusa por causa del dolor. Isaías 29. Hay algunos que para mí también son nuevos porque pues cuando estudié o ya no me acuerdo de ellos. Isaías 29, versículo 4, dice la palabra: entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Aquí está hablando de Ariel y sus enemigos. El pueblo de Israel desde siempre fue muy atacado. Algunas personas escuchan a veces voces extrañas, ¿cierto? Y nosotros tenemos que aprender a identificar cuando habla el Espíritu Santo y cuando no es el Espíritu Santo. Para eso necesitamos tener algo que se llama discernimiento de espíritus. Amén. Y eso es algo que se va adquiriendo a través de la búsqueda, a través del ayuno, a través de la oración y del don que la persona le da. Hay momentos en que cuando se escucha orar en lenguas a alguien, uno siente que no es el Espíritu Santo. Pero hay algo aquí que es de mucho cuidado, que nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, hay momentos de cosas en que a veces cuando nosotros no tenemos el suficiente conocimiento, le atribuimos cosas a Dios que no son, o le atribuimos cosas a Satanás que tampoco son, ¿cierto? Entonces, en esa parte nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Sigamos. Ahora, por ejemplo, digamos, hay lenguas que son espíritu, o sea, netamente espíritu, pero hay lenguas que
idiomas de otros lugares. Lo pasó en la torre de Babel y hablaban, pero digamos, uno no comprendía las lenguas, pero otros decían está hablando mi idioma. Y también las radios. Las radios. Hay lenguas, por ejemplo, a mí me pasó algo curioso, que yo escuché una lengua, creo que fue en una iglesia en Tunja, y la vine a escuchar en el occidente. La misma que yo había escuchado en Tunja, la escuché en el occidente, y yo decía, mire qué interesante, ¿no? No todas las personas tienen la misma lengua espiritual, ¿no? Son diferentes, ¿cierto? Y hay otras personas que tienen el don de poder interpretar esas lenguas, de poder entender lo que la persona está hablando en el espíritu, la otra está entendiendo en español lo que le está diciendo, ¿sí? Eso es un don. ¿Listo? Miremos el espíritu del hombre. Vamos a mirar 1 Corintios. Pero no leemos Isaías. Completo lo leemos desde el 4 para entender un poquito más. Isaías 29 dice: Ariel y sus enemigos, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo a la multitud de los fuertes, como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Veamos el siguiente. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta y se halla cansado y sediento, y así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Que entendemos que Ariel es una ciudad que se había querido levantar contra Dios, y le venían situaciones difíciles, ¿cierto? Y en eso vemos que les ha pasado que sueñan que van a comer, cuando ya van a comer se despiertan. De hecho, una cita. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a mirar el espíritu del hombre, 1 Corintios. Estos son hartos. Yo creo que ya alcanzamos a ver otro poco porque son hartos. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino está el espíritu de Dios. Leámoslo desde antecitos para entenderlo. Vamos a leer desde el versículo 6. Y el título dice: la revelación por el espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces,
¿A qué nos invita la palabra? A que nosotros tengamos el Espíritu de Dios, para poder discernir. Recordemos que nosotros somos iglesia y lo que hace diferente esta comunidad a cualquier otra es que es espiritual, ¿sí? Entonces por eso como humanos no debemos juzgar, ¿sí? Si Dios no ha revelado algo, si Dios no ha revelado nada, es mejor callar y dejar todo en las manos de Dios. Cuando una persona tiene el don de profecía o Dios le ha mostrado algo en sueños, tiene que estar muy seguro para poderle decir a otra vida lo que Dios le ha mostrado, ¿sí? Porque a veces son frijoles y los frijoles hacen daño. ¿Ve? Y yo soy amante del frijol. Entonces, a veces tenemos que tener el cuidado. Ahora, la persona que recibe la palabra o que escucha la palabra debe saber que lo que le están diciendo es lo que está pasando en su vida, porque si no, pues le están diciendo algo que no es. En alguna ocasión me sucedió algo personal. Llegué a una iglesia por allá en el campo, lejísimos, llegando casi a, bueno, eso es llegando por allá casi a, pasando Boyacá al otro lado. No, por el otro lado, por el occidente. Y estaba como al Magdalena, bueno, no sé, por allá otro, lejísimos. Y estaba un joven ministrando, orando y cantando y ministrando, y el muchacho estaba al frente y tal. Entonces empezó a ministrar a las personas, a pasar uno, a pasar el otro, y yo paradita allá en un rincón. Porque ya cuando uno tiene conocimiento y esto, pues no, como que no se quiere meter a toda hora, porque ya sabe. Sí, o sea, Dios nos habla por su palabra, sí, por su propia vida, no queriendo decir que no vamos a recibir una palabra que Dios nos ha enviado, ¿sí? O sea, tampoco ser como en ese orgullo nos tenemos que cuidar que Dios a mí me muestra y ahí ya hay puntos, no. Porque como les decía, en el reino de Israel había reyes, sacerdotes, profetas y pueblo, y todos se necesitaban en común. Y el que se volvía altivo y no recibía lo que el otro traía, se metía en problemas, ¿sí? Entonces, estando en este tiempo, él me manda a llamar al frente y yo no quería pasar, y yo, bueno, me dio pena con la gente y yo pasé. Entonces cuando yo cerré los ojos, yo, Dios mío, toma el control, porque para mí es incómodo, yo tomo el control y yo, bueno, porque ya había visto lo que él estaba haciendo, ¿sí? Ya me daba cuenta. Entonces cuando yo llego y empiezo a orar por mí, me dice que mi hijo iba a llegar a los pies de Cristo. Y yo me digo que... Entonces yo en ese momento, yo no sé qué cara hice, pero pues yo agaché la cara, sí, o sea, no. Entonces después, en medio de él, no sé si se percata de lo que está pasando y me pregunta que si tengo hijos, y yo me provoca decirle, pues que ese es el profeta, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas nos pueden pasar en cualquier lado. Es saber, discernir, saber. A veces la persona en su anhelo de ser usado por Dios comete errores y quiere de pronto tener la unción y hacer y uno ahí dice como que no, por ahí no es, ¿sí? Entonces obviamente pues yo en medio, yo me quedé callada y quieta y él pues me volvía a preguntar y yo le dije no. Entonces cuando le digo no, él me dice, entonces la persona a la que amas como un hijo, y yo no sé cuál es, pero bueno, ¿sí? O sea, sí, uno... Obviamente, pues él me imagino que después le diría, no, ¿cómo se le ocurre si ella no tiene hijos? ¿Por qué le dijo eso? Entonces, hay momentos, obviamente yo nunca volví por allá porque me llevaron de paso y no volví, o sea, y yo decía, son errores que se cometen y uno tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que algo así dañe nuestro corazón ni nuestra relación con Dios. Entonces, una persona se puede equivocar, puede que tenga el don, puede que Dios lo esté usando, pero si está en la carne, no está hablando Dios ahí. O sea, hay momentos en que está hablando el hombre, más no el Señor. Por eso, esta palabra que nos habla aquí el Señor a través de, ¿qué leímos? Romanos, Corintios 2:11 dice, 2:11 leímos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Cuando vemos esta porción, cuando habla de espíritu del hombre está con E minúscula y cuando habla de espíritu de Dios está con E mayúscula. Cuando una persona no tiene a Cristo, tiene el espíritu del hombre, o sea, es natural, tiene vida, ¿cierto?
Pero cuando ya tienen Espíritu Santo de Dios, ya la cosa es diferente. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Amén. Listo, vamos a mirar otro que se llama el espíritu de incredulidad. Ese lo encontramos en Hebreos. Yo lo tengo. Señora, Ya lo tengo ahí. ya, léalo, por favor. Dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo, incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Ajá. ¿Sigo? Perdóname que no te sabía atención. Ahora sí. Hebreos 3:12. ¿Cómo me dices? Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad y para apartarse del Dios vivo. Que no haya en nosotros, en nuestro ¿qué? Corazón malo de incredulidad, ¿cierto? Entonces, lo que nos hace estar acá es que hemos creído en un Dios vivo. Pero a veces, ¿no les ha pasado que tienen fe para unas cosas, pero para otras no alcanza? Sí, o a mí solamente me pasa. No, sí, claro. Sí pasa. A Sí, veces pasa que uno ora por los demás y uno pone la fe en los demás y uno va a orar para otros. Por eso, aquel varón dijo en los evangelios, Señor, ayúdame a mi incredulidad. ¿Se acuerdan dónde está ese pasaje? ¿Me lo ayudan a buscar? No me acuerdo. Pero entonces, la incredulidad es algo que afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no llegan si no creemos. Por eso la palabra nos dice que la fe es la certeza, o sea, es una seguridad, ¿cierto? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El padre de la fe, que fue Abraham, ¿cierto? Si nosotros leemos la vida de Abraham, él no tenía fe. Él aprendió a tener fe. Pero en un principio, él era incrédulo, ¿cierto? Hasta que él, al medio del proceso con Dios, aprende a tener fe. Entonces nosotros hemos tenido fe para creer en Cristo, hemos tenido fe para creer que Él vino a la tierra, que nació en una mujer, que caminó, que sanó, y no ponemos en duda lo que Él hizo. El punto está cuando nuestra fe no alcanza para creer lo que Él tiene para nosotros. Dime ahora sí. Mira, es en San Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9. El endemoniado, ¿cierto? En San Marcos 9:24. De hecho, yo pienso que Jesucristo en aquel momento, cuando Él estaba sobre la faz de la tierra, sanando, ¿qué hacía que muchas personas fueran sanadas? A veces no era ni la fe de las personas, era Él mostrando su gloria. Y yo creo que muchos iban porque a donde la persona sabe que hay una solución, todos van. O donde la persona sabe que le van a dar algo, todos van. ¿Cierto? Cuando llega fin de año y reparten, ¿qué es lo que reparten? Anchetas O pescado. y pescado y demás. reparten que pescado y Ajá. todo gratis. La gente va. Entonces en ese tiempo uno se pone a imaginarse cuando el Señor multiplicaba los panes y los peces, eso no se quedó callado entre 5,000 personas. Eso fue algo que se empezó a divulgar por todo lado y claro, el que tenía una situación, él sana la lepra, enderezó la mujer encorvada, la mujer del flujo de sangre, o sea, toda situación, no había una, él la solucionaba. ¿Quién no iba a ir? ¿Cierto? Pero habían unos que no tenían fe, pero habían otros que sí, como la mujer sirofenicia, que ella vino a buscar al Señor y le dice que sane a su hija y él le dice, no, yo soy enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Y ella le dice, aún los perros comen, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces ella le decía, ¿qué le quiso decir con eso? Yo no soy de ese pueblo, pero deme algo. Alguito puede caer. Y él admiró la fe de esa persona. Entonces, ¿qué aprendemos? Que a veces tenemos, como dice la hermana, fe para algunas cosas y para otras no nos alcanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que orar? Orar al Señor para que nos ayude en nuestra incredulidad, porque a veces no es fácil.
Hay situaciones, y yo creo que no le ha pasado solo a la hermana, yo creo que a todos nos ha pasado, que tenemos situaciones donde uno ora, pero ¿sabe qué? Ni cree. O a veces usted va a llorar por alguien, a mí me pasaba algo, que yo iba y lloraba por alguien y yo decía, Señor, solo tú si lo quieres sanar, porque yo la verdad lo veo tan mal que, sí, y alguna vez me pasó algo muy curioso. Estaba en la casa de mi mamá y más abajito estaba una vecina, entonces me dijo mi mamá, Maye, la mamá de este señor está enferma, ¿por qué no hay? Y la saluda y ora por ella. Porque estaba muy delicada. Y a uno le empieza aquí como que tal se muera y no se salve y yo aquí, Cristo me la va, como que bueno, ¿por qué no fue? Y yo empecé con esa paseadera que usted le da, que no haya usted cómo hacer, cómo ir. Bueno, afortunadamente pues teníamos buena relación con el vecino. Se me ocurrió y yo, bueno, llegué allá, ¿cómo está? Nunca había visto a la señora, una viejita, y bueno, cuando me pidieron que entrara a la casa, había una imagen como así de grande, así en una mesa. Uy, decía, Dios mío, ¿y ahora? Bueno, le empecé a hablar, si me preguntan qué hablé, no me acuerdo, lo único que sé fue que oré por ella. Y recibió al Señor en su corazón, le hice la oración de fe, oré por ella, y ya, y me fui, y se murió, no se sanó. Yo dije, ay, Dios mío, ¿sí me entiende? O sea, uno oré por sanidad, pues porque nadie se quiere morir, ¿sí? Para mí sí ha sido muy difícil orar por personas que están al borde de la muerte, porque nadie se quiere morir, nadie. Y eso para mí es muy complejo. O sea, no le tiene miedo. Yo oraba pues porque se sanara. Sí, mi hijita, que me sanes, que mire mi casa, la dejé sola, y tengo los perritos y las gallinas y no sé qué. Y yo lloré y después mi mamá me dice, Maye, la vecina se murió. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, entonces a veces, como dice la hermana, uno ora y pues no sabe lo que Dios va a actuar, cómo Dios va a obrar, ¿cierto? Entonces es importante que pidámosle al Señor que Dios nos ayude a poder creer en que las cosas grandes van a suceder, en que Dios hará cosas grandes. ¿Cuántas veces Dios ha dicho que Dios hará cosas grandes con nuestras vidas? Pero a veces nos quedamos con la fe así chiquita y no, como que no encontramos el rumbo hacia dónde seguir para que esas cosas grandes se manifiesten. ¿Quién usa esa incredulidad? El enemigo, porque a él no le interesa que la iglesia se levante, ¿sí? A él no le interesa que la iglesia crezca, que la iglesia tenga ese poder, esa fe, esa certeza para alcanzar las promesas que él tiene. ¿Listo? ¿Seguimos? Bueno, vamos a mirar el espíritu de inmundicia. Miren cuántos llevamos. Y todos son desatados contra la iglesia. Por eso a veces, mis amados hermanos, reprender no es tan fácil. O sea, reprender al diablo y sus demonios es algo que nosotros tenemos que tener conocimiento para poderlo reprender. ¿Sí? No alcanza uno a reprender en la vida. Sí, eso es verdad. Y a veces usted todos los días no se levanta como que, uy, tengo a Cristo y estoy pero así. No, hay días que usted tiene mejor dicho, como digo yo, no quiere nada de la vida y usted está ahí, pero no es natural. Es que de verdad las tinieblas quieren alcanzar su casa, ¿sí? Entonces vamos a mirar el espíritu de inmundicia. Yo busco Zacarías, busquen otro hermano Marcos y otro Apocalipsis y lo vamos a leer. Este espíritu es terrible. Ezequiel, ¿qué dije yo? ¿Zacarías? Ok, ya lo encuentro. Espera que es que lo estoy buscando donde no es. Se me pierde. Ya voy llegando. Zacarías capítulo, ¿dónde están? Capítulo 13, versículo 2, dice la palabra, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres, los que como que no coordino hoy, pero bueno. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Entonces, el espíritu de inmundicia es las cosas abominables a los ojos de Dios. Abominables. Cuando uno lee la palabra,
Si nosotros leemos Biblia, por ejemplo, estaba leyendo todo el tema de las crónicas de los reyes, y uno encuentra cuando un rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿cierto? Uno se da cuenta que el pueblo de Israel, cuando desobedecía la ley, cuando desobedecía a Dios y lo hacía a un lado, sus pecados eran impresionantes. O sea, ellos llegaron a ser muy malos, hacían cosas aberrantes. Entonces, a veces nosotros acá, en este tiempo, tenemos en la mente que el pueblo de Dios es hermoso, ¿cierto? Que es precioso. Pero es hermoso y precioso cuando obedece al Señor. Pero cuando no lo obedece, ellos sacrificaron niños a Moloc. Entonces, una vez estudiando ese tema, era un dios pagano, una figura gigantesca, y le prendían fuego y en las manos ponían los bebés vivos, porque hacían sacrificio de bebés. Y ellos, para no escuchar los llantos de los bebés, entonces usaban tamboras para que el sonido de las tamboras mitigara el llanto de los bebés cuando eran quemados a ese dios pagano. Entonces uno lee la palabra y se da cuenta que el pueblo de Israel, cuando ha venido juicio de parte de Dios para ellos, ha sido porque han hecho cosas tremendas, ¿cierto? Pero cuando uno lee y dice que hubo un rey que llegó, sacó la ley, limpió los altares, quitó la idolatría, todo eso, entonces toda la atmósfera empieza a cambiar. Entonces sacaban la inmundicia, la botaban, limpiaban, organizaban, y entonces nuevamente Dios los empezaba a prosperar. Entonces yo podía imaginarme que el pueblo de Israel en su vida espiritual ha sido como la ecografía de la mamá. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿cierto? Cuando había un rey que hacía lo malo, espiritualmente había una decadencia. Cuando había un rey que hacía lo bueno, subían. Venía otro y hacía lo bueno, seguían bien. Venía otro y hacía lo malo, caían. No he sacado el estudio de cuántos reyes hicieron lo bueno y cuántos lo malo, pero le puedo decir que la mayoría hicieron lo malo. Por esa razón, venía juicio y eran destruidos, eran esclavizados, eran llevados cautivos a otros lugares y los torturaban. Ahora, cuando llega Cristo y lo matan, ¿cierto? Muere porque el mismo pueblo pidió que él muriera. ¿Qué quieren, Barrabás o Cristo? Ellos eligieron a Barrabás. ¿Y quiénes estaban ahí? Los judíos. No eran los gentiles, eran los judíos. ¿Que fue crucificado por los romanos? Sí, porque los romanos en este tiempo estaban oprimiendo a Israel. Por eso aparecen los romanos en ese escenario. Porque ellos habían perdido su liderazgo y los romanos habían llegado a gobernar ese territorio como la ley. Ejemplo, era el ejército colombiano y había llegado a poner orden en el país, y la ley de ellos o la norma de ellos era crucificar a todos los que no los que pecaran, para ellos no era la palabra pecado, los que robaban, los que adulteraban, los que mataban, los que cometían crímenes. Entonces, ¿quiénes los dictaminaban? Por eso iban ante, ahí estuvo Caifás, ahí estuvo, ¿cuál fue el rey que estaba ahí romano? Pilato, Poncio Pilato. Por eso Poncio Pilato se lava las manos. La esposa de Poncio Pilato era conocedora y ella tenía temor de que le hicieran daño a Jesús. Y ella le dice: no te metas con ese hombre, le dice a Pilato. Y él por eso dice: me lavo las manos, esto es cuestión de ustedes. Los pone a elegir porque en el tiempo de la Pascua, aquí tienen a Cristo, aquí tienen a Barrabás, ustedes eligen. ¿Quiénes eligieron? Los judíos. Pero como ellos tomaron una elección y la tenían que respetar, porque Roma, como cuando firman una ley y le llega ya y dice: no, es que la ley es esta y usted ha dicho que esto se debe hacer, ahora mate. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, él se lava las manos y dice: aquí no es mi culpa, ¿cierto? Y por eso muere Cristo. Cuando viene la muerte de Cristo, viene una decadencia para Israel tremendísima, porque habían matado el Salvador. Por eso ellos anhelaban para ese tiempo que viniera el Salvador, pero ellos se imaginaban que iba a venir un guerrero que les iba a quitar a los romanos de encima porque los tenían muy oprimidos, ¿sí? Pero no era ese tipo de Salvador el que él venía. Él no venía a salvar. Dime. Si hubiera leído en la Biblia, pues hubiera pedido un profeta, pues, o sea,
Se daría cuenta de que cumplía que literalmente Jesús iba a venir a salvarnos del Imperio Romano. O sea, Esa era la salvación que ellos pensaban, mas no estaban esperando a alguien que venía a meterse a su corazón, a decirle y a sacarle al frente su pecado. Si nosotros vemos, el Señor le dijo: generación de víboras, sepulcros blanqueados, y les habla y los descubre, y los descubre, y los descubre, y siempre eran los... ¿Quiénes estaban allí? Los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, y todos esos nombres, cuando veamos evangelios, todos esos nombres representaban corrientes de pensamiento, eran como políticas en ese tiempo, o ideologías en ese tiempo, ¿sí? Entonces mire todo lo que puede pasar. ¿En qué íbamos? En espíritu de... Ay, mire, yo ya me estaba dando allá. Espíritu de inmundicia. ¿Qué dice Marcos 9:25? ¿Quién lo tiene? Yo tengo Apocalipsis. Apocalipsis, Marcos 9:25, tú, dale. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Creo que está confundido porque el mudo y sordo es acá. Marcos 9:25. Sí, está mal. ¿Está bien? Está bien, pero está hablando del espíritu mudo y sordo que está más abajo. Entonces es así. ¿Ah, inmundo? Ah, perdón. El Espíritu Inmundo. No, Sí. perdóname, pensé que era mudo y sordo, te entendí mal. No, vuélvelo a leer. Sí, dice espíritu mudo y sordo. Pero al principio dice inmundo. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, Ok. diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Ajá. ¿Qué había ahí? Un espíritu inmundo, ¿cierto? Un espíritu inmundo. ¿Y qué dice Apocalipsis 18:2? Dice, y viendo humo y de su incendio, dieron voces y diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿De dónde estás? Sí. 18. Te Dices, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. ¿Amén? Entonces la Biblia nos registra en diferentes pasajes que habla del espíritu inmundo. ¿Amén? Entonces ahí vamos a mirar, este es muy interesante. El espíritu de Jezabel. Dime. Eso es, bueno, para un poquito más entendimiento. El espíritu inmundo se trata de, ejemplo, El espíritu inmundo es que tiene el nombre, pero pues digamos que es algo aborrecible que hay en una persona, ¿sí? Que tiene prácticas de pecado tremendas. Entonces hay un espíritu que se llama así, espíritu inmundo. Amén. Tiene ese nombre. Tiene muchas manifestaciones. Sí, podría ser. Ay, se devolvió. Ay, sí, a lo que le tocó acá. Se devolvió. Bueno, vamos a mirar uno que es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel. Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 y 37. Del 30 al 37 lo vamos a leer para entender. Dice: muerte de Jezabel. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atravesó y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien que Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita.
y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Pero vamos a mirar quién era Jezabel. Jezabel era la esposa de Acaz. Acaz era un rey de Israel y ella fue la persona que mantenía profetas en contra de Elías, ¿cierto? Había alimentado 450, si no estoy mal, profetas que estaban todo el tiempo declarando palabra en contra del pueblo de Dios. Entonces, este espíritu es muy, digamos, de tener mucho cuidado, ¿sí? De estar orando y reprendiendo espíritu de Jezabel, ¿sí? La palabra, si nosotros vemos, la Biblia no me dice que la palabra, si es mala, no tiene poder, o si es buena, tiene poder. La palabra tiene poder, pero ahí dice la palabra, ¿cierto? La palabra me dice que las palabras de un pastor son como clavos hincados en el corazón del hombre, pero ahí dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Para que toda palabra, y eso el Señor me lo enseñó hace unos años, toda palabra que lance una persona con autoridad profética, que no sea de parte de Dios, tenemos que anularla y cancelarla. Porque nosotros no sabemos el don que hay en otra persona y si tiene palabra profética en su boca, ¿cierto? Y la usa mal. Nosotros por la Biblia vemos que habían profetas que no eran de Dios. Y lo que declaraban, ¿Cómo es toda palabra profética? que toda palabra profética, no, así no es. Toda palabra lanzada con autoridad profética que no venga de parte de Dios, la tenemos que cancelar. Amén. Anular. ¿Por qué? Porque si esa palabra no viene de parte de Dios, no me va a edificar. Miremoslo algo tan sencillo. Mire que nosotros, todos los seres humanos, estamos bajo autoridad. Todos, no se escapa nadie. Que la persona diga que es libre y hace lo que quiere, eso es el engaño de su corazón. Toda persona está bajo autoridad. El esposo es autoridad, que está bajo la autoridad de Dios o del diablo, pero tiene autoridad. La esposa está bajo autoridad de Dios, o si está sola, de su esposo, o de Dios si está sola, o del diablo si está sola y quiere hacer, con su vida lo que quiere, ¿cierto? Los hijos están siempre bajo autoridad. Entonces, la persona en su boca tiene poder. ¿Qué dice la palabra? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte. Las dos cosas están en una misma boca. ¿Ves? Es con qué uso o cómo uso yo esa autoridad que tengo. Si tengo sabiduría, voy a usar la palabra a favor de mi vida y a favor de otro. Pero si no tiene conocimiento, pues va a soltar su boca en contra de su esposo, sus hijos, su economía, su propia vida, y va a dañar su camino, ¿cierto? Entonces siempre la palabra le enseña a uno muchísimo. Entonces, si otra persona que no tiene a Cristo, pero Dios le dio un don y lo que dice se cumple, y le caí mal, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos por el lugar que nosotros vamos, a nosotros todo el tiempo nos están haciendo el feo, ¿sí? Hablan, critican, dicen, lanzan palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar sin poder toda palabra que haya sido lanzada con autoridad profética sobre una persona. Hay algo interesantísimo, yo lo podía ver hace un tiempo. Eliseo se enojó.
¿Quién era Eliseo? Un hombre con la doble porción del Espíritu Santo. Eliseo se enoja porque le dicen calvo. Calvo sube, calvo sube. Y Eliseo suelta una palabra y manda a los leones y se comieron los jóvenes. Y uno dice, pero ¿ya qué le pasó? Le dio mal genio. Le dio rabia de que se burlaran de él y lanzó una palabra que se cumplió. Los jóvenes se lo comieron los leones. Y uno dice, un hombre con la doble porción del Espíritu Santo, ¿y ahí qué pasó? ¿No se ha preguntado eso? ¿Sí? Mire hasta dónde la palabra tiene poder. Elías dijo, no va a llover por 3 años y medio. Y a veces uno cree que eso solo le pasó a Elías, que eso solo le pasó a Pepito, le pasó a... No. Hoy tenemos que tener mucho cuidado. En el occidente pasó algo con alguien y esa persona me decía que un día allá se trabaja en la mina de esmeralda. Entonces ellos, pues todos los días la esperanza es de que su bendición esté, ¿sí? De que vayan, trabajen y alcancen su bendición, porque ¿quién quiere seguir explotando roca? Nadie. Y dice un hermano, y él tiene el don profético porque desde hace muchos años lo distingo, y él dice que soltó una palabra en contra de alguien. Y le tocó, pasaron como 2 años, y le tocó orar y ayunar y pedirle a Dios perdón y soltar la economía de esa persona. Entonces, mire la profundidad de la palabra. ¿Ves? Entonces no podemos ir por ahí como que soltando y soltando y soltando y soltando. Por algo, y a mí me impacta mucho cuando la palabra dice que de toda la palabra que ha salido de nuestra boca, le tenemos que dar cuentas a Dios. Jonathan me mira todo asustado y me hace reír. ¿Sí? Entonces, mire que a veces los papás en su falta de conocimiento sueltan una palabra hacia un hijo y le marcaron su vida. Y uno se encuentra con esos casos en la iglesia o con las vidas que se nos acercan. No, me dijo que fracasé y realmente fracasé, o sea, ¿cómo me iba a decir eso? Que le digan, usted la ve de llorar lágrimas de sangre. Por ejemplo. Porque cuando empieza a pasar las cosas, a uno no comienza a ver. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿O qué tenemos que hacer? Nosotros también tenemos herramientas, lo que pasa es que a veces o no las conocemos o no las utilizamos. Dicen algo y nosotros quedamos ahí como que, bueno, sí, pero pues, oiga, espiritualmente eso está causando un efecto, ¿sí? Entonces, el poder de la palabra es muy, muy interesante. Entonces, Jezabel fue una mujer muy mala. ¿A quién mató Jezabel? A Nabot. Jezabel levantó testigos falsos y mandó matar a Nabot porque Acaz quería la viña de Nabot. Se enamoró de la tierra y dejó de comer y quería morirse y de todo. Y Jezabel dijo, ¿pero qué es lo que quieres? La viña de Nabot y no me la quiere vender. Solucionado. Fue, trajo testigos falsos, lo mataron y cogió la viña. Vamos a mirar porque en Apocalipsis también es mencionada Jezabel. Apocalipsis capítulo 18. ¿Sí estamos entendiendo? Pues, Apocalipsis 18. 2:20. Señora, 2:20. Perdona, no estoy en el de arriba. Ya lo veo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Lo leo? Sí, claro. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice que se profetiza y enseña y seduzca a mis siervos y a fortificar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿2 qué leímos? 2:20. Entonces, aquí hay un mensaje, ¿cierto? Apocalipsis es, en esta parte le está enviando los mensajes a las 7 iglesias, que son, en aquel tiempo eran físicas, pero en este tiempo son estados espirituales de las iglesias. Entonces, donde le dice, si lo leemos desde el versículo 18, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como la llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Dónde puede meterse ese espíritu? En la iglesia. ¿Cuáles son las características de ese espíritu? ¿O qué es lo que quiere enseñar? Seducir a fornicar. ¿Cuál es la fornicación espiritual? Cuando se quiere tener otro Dios que no sea el Señor, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero ¿y esto cómo se ve en la iglesia? ¿Cierto? Porque hay personas que empiezan a tener como los agüeros y quererse ayudar con otras cosas cuando Cristo es suficiente. Si uno empieza a ver de pronto a alguien que esté teniendo este tipo de prácticas, uno dice, no está bien, ¿cierto? Por la palabra, no está bien. Y dice, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuáles creen ustedes que son esas cosas sacrificadas a los ídolos? Porque les está hablando de comer. Pues por lo menos cuando hacen la fiesta de la Virgen del Carmen, y entonces hacen el banquete y eso. Eso ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos mucho. Amén. Y miren lo que sigue diciendo para que no lo dejemos inconcluso. Dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, ¿cierto? ¿Dónde está el Espíritu? Trabajando en la mente y en el corazón de las personas, ¿sí? Por eso dice, yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Pues el Espíritu de Jezabel es algo que siempre va a estar atacando la iglesia. Y tenemos que mantenernos firmes, amén. Ataca en forma de idolatría, ¿sí? Sí, aquí da dos características de ella. Una es las cosas sacrificadas, o sea, el adulterar espiritualmente. Aquí está hablando del adulterio espiritual, del tener a Cristo, pero también ir y consultar otras cosas, ¿sí? De tener. Aquí dice que fornicación espiritual. Dime. Aquí me dice del Espíritu Santo. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ajá, porque nosotros somos la esposa del Cordero, pero esa esposa todavía no ha llegado al cielo. ¿Sí me entiendes? Entonces todo lo que se quiera, o lo que el enemigo quiera colocar para cambiar a Cristo en nuestra vida, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y como decía la hermana, un ejemplo es cuando hay esas fiestas paganas y de pronto le hacen una invitación muy amablemente, va toda su familia y usted termina por allá metido, como que si el Espíritu Santo lo redarguye, salga de allá corriendo, porque pues hay algo que uno tiene en su corazón, y es que Cristo puede venir en cualquier momento y no nos puede pasar como da vivienda, estar en el lugar equivocado. ¿Ve? Entonces a veces nosotros tenemos que invitación para acá, y uno tiene que meditar antes de comprometerse. Uno piensa y dice, espere, sí, porque no es tan fácil, sí voy. No, espere y medite primero a dónde lo van a llevar, a qué lo van a invitar, ¿cierto? Y es tener cuidado, eso es vigilar nuestra propia vida espiritual. Amén. Vamos a mirar uno que ya miramos Apocalipsis y esto, ¿cierto? Sí. Espíritu de letargo y estupor. Vamos a revisar este. Isaías 29. Isaías. Si no me dicen la hora, ¿qué hora son? 7:10. Isaías 29.
versículo 10. 29:10 dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 9 para entender. Dice un título: ceguera e hipocresía de Israel. Entonces, dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora en esto, él dirá: no sé leer. Aquí habla de un espíritu que se llama ¿cómo? Sueño, ¿cierto? Letargo y estupor. Es como ese adormecimiento que viene a la iglesia, que cuando el hermano está predicando o el pastor está predicando, la iglesia está, ¿sí? A veces sí, la persona está cansada, viene trasnochada, ¿sí? Pero a veces usted empieza a orar y le dio fue sueño. Decía una hermana, no, cuando yo no puedo dormir, yo saco la Biblia y empiezo a leer, porque ahí sí quedaba dormida. ¿Sí? Y empieza a bostezar. Decía el pastor Oscar: ¿cuántos han hecho, cómo dijo? Sueño sacrificado. O sea, se puso a orar de rodillas y quedó y durmió arrodillado. Lo que hizo fue un sueño sacrificado. Y en clima calientico, pues no siente el frío en las piernas. Aquí sí le toca a uno, pues, porque el frío no le deja coger el sueño. Pero ¿no les pasa que a veces ustedes quieren leer la palabra y lo que les da es el sueño más impresionante de la vida? ¿Señora? Sí, o empezar a orar y usted ya quiere, mejor dicho, es que ya se va a dormir. Así me pasó a mí en el devocional. ¿Se durmió? Yo estaba que me tocaba tomarme las pastillas para mi tratamiento y yo dije, ven, podría escuchar a alguien: Adrianita, despiértate. Y era Samantha, que yo: señora. Y yo estaba profunda y estaba roncando. Sí. Eso pasa. Ajá, eso pasa, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que eso no es normal. Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana y me da una pereza arrodillarme. Ajá. Y yo oro ahí mismo en la cama. Y ahí queda. Ahí quiero ver. Solo cambia de posición para dormir. O sea, estaba bien y se puso de rodillas a dormir. No, eso pasa. Pero entonces démonos cuenta que si usted no tenía sueño, no era su hora normal de dormir y le está pasando esto. No está cansado. Exactamente. Viene un espíritu de sueño para que usted no lea, para que usted no se dedique a la lectura y a estudiar la palabra. Claro, porque ellos eran desobedientes, porque aquí dice un título que era ceguera e hipocresía de Israel. O sea, los juicios de Dios no vienen porque el pueblo de él se estuviera portando bien. Los juicios de Dios venían porque ellos estaban siendo desobedientes. Y así pasa en la vida del cristiano hoy en día. Las situaciones en un cristiano hoy no pasan porque sí. No se reprendería el espíritu de letargo y estupor, sino de Así lo menciona la palabra, pero es ese mismo. O de sueño, pereza, bosteciadera y demás. Señora. Si Dios lo coloca, Ajá, porque hay. si Dios lo coloca, se reprende. O sea, como lo saca uno así, en guerra espiritual, o sea, tocaría pedirle a Dios que se lo quite y dejar de ser hipócrita y dejar de ser desobediente. Señor. Perdón, una vez, cuando yo tenía a mi esposo se fue a beber, ¿verdad? Pero cuando yo venía de la iglesia, me dieron una hoja así grande, ¿verdad? Para reprender todo. Y yo vengo, y él se quedó bebiendo, pero yo venía de una campaña. La hija mía se me soltó, se fue para donde estaba él. Entonces yo tuve que ir a buscar porque será peligroso por ahí, ¿verdad? Y yo vengo y me acuesto a dormir. Como a las 3 de la mañana, empiezo yo a despertar, me desperté, pero con la broma en el corazón, que a él estaba pasando algo. Y yo decía, Dios mío,
Entonces, yo dije, ay, yo no voy a orar. Y yo vengo y me pongo mi sábana así. Y yo oí como una voz que me dijo, párate que tú lo estás matando. Y yo dije, ay, que lo maten, para que se quede allá. Mucho amor. Y entonces yo digo y me pongo otra vez la sábana así, me dijo, que te paren, pero me regañó fuerte, que te paren, que te lo están matando. Y yo agarré la hojita y empecé a reprender. En la mañana llegó todo golpeado, que se quedó que nosotros lo convidamos para la iglesia, para la campaña. Le tocó a Dios regañarte. Me regañó, él me regañó. Párate ahí, hijo. Sí, me dijo. Papá es así, lo regañaba. Si nosotros profundizamos en esta porción que leímos acá, nos podemos dar cuenta que ese espíritu es cuando la persona lee y no entiende, ¿sí? Porque tiene tanto pereza y tanto sueño y tanto adormecimiento que es lo que está leyendo, lee por leer, pero no está entendiendo lo que está viendo. Señor, eso puede ser también en los sueños, digamos que no sé, uno sueña algo y después no recuerda bien como el sueño, no es No, los sueños son otra cosa. Aquí está hablando de que ellos, si iban a coger la palabra, iban a ver un libro sellado, o sea, lo iban a leer y no iban a entender nada. Y si se lo pasaban a alguien que leyera y no sabía leer, dice no sé leer, o sea, no iban a poder entender lo que Dios les estaba hablando acá. ¿Por qué? Porque en ellos había hipocresía. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la hipocresía? Es mostrar algo que no se siente, que el corazón está quizás contaminado, que que la persona da un abrazo, pero no es sincero, ¿sí? Por obligación, porque le tocó, tratan a una persona por hipocresía porque no siente en su corazón tratarla, ¿sí? Entonces, el pueblo de Dios dice ceguera e hipocresía de Israel. Por eso dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagados y no de vino, temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los que tenían el mensaje de parte de Dios para el pueblo. Pero si ellos no veían nada, ¿qué le podían decir al pueblo? Nada, pero a veces lo decían, así no vieran. Profe, dígame. hay algo que, por ejemplo, yo creo que hay algo que no se debe confundir con la hipocresía, ¿no? Hay algo que, porque hay cosas que pone el enemigo en contra del hermanito o de la hermanita. Entonces, a mí me ha pasado que como que pone algo en contra y yo siento en mi corazón que yo tengo que llevarle la contraria al diablo, todo lo que me diga, todo. Entonces, si pone como que esa hermanita siempre la mira mal, como que no la saluda, como que para qué la va a saludar si ella no saluda, si a ella le importa lo mismo, si le da lo mismo, si la saluda o no, no sé cuántas, o le evita el saludo. Entonces, ¿usted para qué se va a poner a saludar? Entonces, yo lo que hago, yo digo eso, o sea, el discernimiento de eso no viene de parte de Dios, ¿no? Y voy más rápido el abrazo, más rápido voy la saludo, o con mi hermano. Entonces, en algún momento, quizá esa persona, estoy siendo hipócrita, no, yo no estoy siendo hipócrita, estoy en una guerra con el enemigo, que yo no quiero dejarme llevar de lo que él me diga, ¿no? Y entonces, pero, o sea, esas son unas cosas que no se pueden comparar, no ya uno, si uno tiene el corazón, pero qué fastidio esa señora o algo así, si lo deja llegar al corazón, y aún así, pues eso sí es hipocresía. Es diferente. Pero cuando hay que luchar también, digo yo, porque a mí me ha pasado aquí varias veces, que la hermanita no saluda, que entonces yo sí voy y la saludo porque me estoy obligando, me obligo a sentir, o sea, yo no quiero hacer lo que el diablo me ponga a mí, ¿sí? Yo le llevo la contraria y voy y la saludo más rápido. Porque no podemos pagar mal por mal. Exacto. Entonces hay uno, Señor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y ahí no dice si el prójimo es bueno o es malo. Es igual como cuando el Señor nos manda. Como no transparente. Lo que pasa es que no podemos hacer acepción de personas.
uno puede... Es que, mira, tú dices, yo voy a saludar a la hermana, ¿cierto? La voy a saludar, aunque ella nunca me saluda, yo la voy a saludar. Diferente es que tenga que tratarla y lo haga por obligación, ¿cierto? Que sienta que lo tiene que hacer y que le está mostrando algo que usted no es, porque somos cartas leídas, ¿sí? Ella pregunta que si eso puede ser, es que la transparencia es, o sea, tú estás en el camino del Señor y tú estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Y si viene un sentimiento contrario a lo que Dios te ha dicho, como lo que dijo el hermano, amar al prójimo, ¿sí? No hacer excepción de personas como Bueno, yo siempre he tenido un súper conflicto con eso porque, digamos, ¿cómo decirlo? A mí me cuesta mucho mostrar intención. Sí, bueno. Entonces, cuando yo he caído en el error de ni siquiera saludar, de que no, o bueno, digamos, ya, bueno, saludar, pero de ahí en adelante, ¿cómo decirlo? No la trata, digamos, ¿sí? Sí, como que uno se siente como hasta qué punto es correcto, hasta qué punto es correcto, hasta qué punto uno realmente ama a una persona, porque es que cuando uno tiene también la valentía de decir no, está mal y no, y digamos no habla y una, dos, tres veces, y no está mal, yo creo que eso también es amar a una persona, decirle no, o sea, no está bien, entonces hasta qué punto bueno, eso es correcto. La palabra nos dice que si un hermano está haciendo algo mal, que lo exhortemos, ¿cierto? Delante de testigos. Entonces, es diferente cuando lo que dice mi hermana Fabiola, yo siento algo que no está bien dentro de mi corazón con alguien y yo trato de luchar contra ese sentimiento y lo trato. Que yo tenga mis hermanos en Cristo y que estemos en una comunidad en Cristo, no quiere decir que con todos compartimos todo. Hay hermanos con los que compartimos más, hay hermanos con los que compartimos menos. No quiere decir que no sea mi hermano, ¿sí? ¿Qué es amar? Amar es ponerme los zapatos de él y ayudarle en el momento en que tenga una necesidad y tocó mi puerta, yo pueda sacar y darle con todo mi corazón, ¿sí? Entonces, no quiere decir que lo tenga que estar llamando todo el tiempo, que lo tenga que estar saludando, visitando, abrazando. Sí, una cosa es la amistad y otra cosa es la hermandad. Somos hermanos en la necesidad. Y cuando es tu familia, o sea, que no es hermano en Cristo, pero es tu familia, porque sí, o sea, uno con la familia, no, esto está mal y está mal y está mal, pero de ahí en adelante, como hacer como si nada. Porque es que eso la familia uno lo obliga a ser hipócrita. Sí, eso pasa. Eso Sí, pasa. o sea, uno se siente como hasta que... Es que ¿qué nos dice la palabra? Que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Uno tiene situaciones difíciles con su familia. Yo creo que en todas las familias que estamos aquí representados, hay alguien con el cual tenemos una situación difícil. Puede ser un hermano, puede ser un papá, puede ser de ese núcleo familiar con el que estamos cerca, que no tienen al Señor en su corazón, pero que yo me baso en la palabra. Que si, por ejemplo, tuviera una situación difícil con mi papá, ¿qué me dice la palabra? Honrar. Entonces, si yo cumplo con honrar a mi padre y a mi madre, tendré bendición, ¿cierto? Eso es el primer mandamiento que tiene promesa. ¿Qué significa honrar? Porque si no tiene a Cristo y tiene malas palabras, tiene vicios, es altivo, etcétera, 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 pues somos como la luz y las tinieblas en una misma casa. Honra significa mirar qué necesita y poderle proveer el día que necesite algo, celebrar un cumpleaños, ¿cierto? En la medida de, de las posibilidades que tenemos, podernos acercar. Más allá es difícil porque no lo van a permitir o no lo van a aceptar, ¿sí? Entonces uno dice buenas tardes, y trata de llevar una relación cordial, ¿cierto? Y no hablar mal de él, porque eso también es hablar mal de él. Entonces es eso. Se ve que yo creo que todos tenemos una situación pero digamos, compleja. En el caso de ella, pues para que le ayudemos en este sentido, de que si tienes problemas con la familia, uno, sí, como dice la profe, ¿quién aquí no tiene un roce o alguna cosa con algún familiar? Sí sucede, en todas las familias sucede, pero ¿qué pasa? Uno cuando conoce a Cristo, uno es diferente a las personas del mundo y no les lleva la corriente, no, que si me digo, yo le digo. Entonces, también, si tú lo ves a esa persona, no, tú no tienes que estar ahí como que, sí, amangualado con esa persona, pero sí salúdala cuando la ves. Y ora por ella. Y ora y perdónala en oración.
de cuando estás orando, le dices, Señor, yo perdono a fulana, a mi tía, a mi tío, a mi primo o a quien sea, lo perdono por sus ofensas, porque si te ofenden, si tú lo saludas y no te contesta, eso ya es una ofensa. Y eso, uno dice, Dios, a mí me ha pasado con mis compañeras y yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo yo tengo que saludar a esa mujer que no me contesta? Hola, le digo así, y apenas. Y hay momentos en los que digo, no la saludo. Si me quieres saludar, no me saludas. Y de verdad no la saludo, pero otra vez la vuelvo a ver y digo, tengo que lograrlo. La saludo, pero ¿por qué? Porque yo soy una mujer. Yo quiero ir al reino de los cielos. Yo no me voy a perder por una persona que no me salude y así. Pero no tienes que estar amangualada, pero salúdalo o salúdalo. Lo cordial. Te lo digo, Señor, yo oro para que cambie esta situación. Bueno, es que me pasa, bueno, no me ya no te voy a... No, tranquila porque para eso estamos para Pues mira, lo que pasa es que yo, ¿cómo decir? Pues yo no sé si a todas también les pasa. Digamos que yo me preocupo mucho por las personas. Estamos de acuerdo. Realmente, no sé por qué. le preocupa, O se sea, interesa. realmente incluso me doy cuenta de cosas antes que la misma persona, pero incluso cosas más profundas. Y entonces cuando yo voy y le digo, digamos a mi familia, mira, esto, pilas, porque y eso es lo que va a pasar, y ya después, Dios mío, esto le está pasando, tal, me le advertí, y sigue ahí en el mismo sitio. Entonces uno se siente como, ¿qué más acá? Ya le dije, Dios mío, ¿cómo me hago sentir de que no y que, digamos, no sé si les pasa, pero estamos en la generación donde no se metan en mi vida y ellos mismos lo terminan metiendo a uno en su vida y uno está bien, uno le respeta su decisión, pero a uno lo terminan afectando, definitivamente. Entonces uno termina súper confundido y entonces, ¿qué es lo correcto? Sí. Bueno, en ese caso, cuando Dios da una palabra para una persona, esa persona no va a tener excusa de que nadie me dijo que yo estaba haciendo algo mal. ¿Sí? Es la labor, si nosotros vemos la palabra o vemos por la palabra cómo era la vida de los profetas, uno dice, uy, ser profeta es una cosa espectacular. Dios me habla, Dios me muestra, yo digo, y eso quisiera, la mayoría quisieran ser profetas. Pero cuando yo leo la Biblia yo digo gracias, pero yo no quiero ser profeta. ¿Sí? Porque es uno de los ministerios o de los dones más complicados. Ellos hablaban y nadie les creía. ¿Cómo se sentía el corazón de Jeremías, que quedó titulado el profeta llorón? Porque él le habló al pueblo que venía a cautiverio, que iban a ser llevados a Babilonia, que los iban a esclavizar, que iban a matar a sus jóvenes. Él les habla todo y nada, lo apedreaban, lo tiraban a la cisterna, le hacían, le acontecían. Y después él tuvo que ver lo que él profetizó, porque él también resultó en ese problema. Entonces uno lee la Biblia y dice uno, Dios mío, ¿profeta? Ahora Oseas tuvo que casarse con una mujer que era ramera. Y él le tocaba ir y buscarla y traerla a la casa. Y un día decía, yo leyendo ese libro, yo decía, ¿cuántos hijos crió Oseas que no eran de él? ¿Por qué le tocaba criar los hijos? Sí, porque él le tocaba ir y traerla cada rato. Y era una enseñanza. Oseas es un profeta menor y es una enseñanza de cómo el pueblo adulteraba como esa mujer. Cómo tenían a Dios por un rato, lo soltaban y iban y cogían el pecado y volvían y cogían y abrazaban al Señor y volvían y se iban y él tuvo que vivir eso en su propia vida para enseñar, dar una enseñanza al pueblo. Y uno dice, o sea que su vida se frustró matrimonialmente porque imagínense todo lo que le tocó vivir. Y le tuvo que otra vez volver con ella, irla a buscar. Entonces, yo siempre digo, si Dios muestra algo, si Dios dice algo, uno cumple con hablar. Con toda la seguridad de decirle, esto está bien, esto está mal, mira esto, mira aquello. Ya es su responsabilidad. Porque nosotros no podemos obligar a nadie, es el Espíritu Santo el que convence del pecado. El Señor es el que cambia a las personas cuando la persona quiere cambiar. Si no quiere cambiar, Dios no hace nada. Todo está en la voluntad de la persona. Recuérdese que la voluntad es la puerta que dice sí o dice no, que se cierra o se abre, en todo. Entonces, si la persona, como dice la hermana, yo estoy pendiente de mi corazón, sentir rabia por esta fulana,
no la quiero volver a saludar, me cae gorda, no sé qué, oiga, espere porque estoy haciendo algo mal, espere, vuelvo y retomo y vuelvo y hago y vuelvo y corrijo. Esa es la vigilancia de nuestra vida cristiana, ¿sí? Porque la meta es el cielo. Y todos los que estamos aquí es buscando el cielo. Sí. ¿Sí? Entonces, todo eso, si nosotros, mire, un año le digo al Señor, es que uno a veces le digo al Señor, Señor, en un fin de año, este año no quiero pedirte nada especial. En un ayuno que había creo que era de 40 días. Decía, Señor, este año que inicia, no sé si era el 2020, ya no me acuerdo cuál fue. Lo único que yo quiero, Señor, es estar pendiente de mis actitudes. Voy a estar pendiente de mis actitudes, voy a cuidar mis actitudes, de saber responder, de no dejar a nadie mal, sí, o sea, de estar todo el tiempo como vigilando mi propia vida. Mire, hermano, yo le digo que nunca me habían probado mi vida como ese año. Nunca me habían probado tanto mi carácter como ese año. Y yo dije, eso me pasa por ponerme a pedir lo que no debía. Sí, o sea, dedíquese una persona y diga esta semana, no lo diga por un año, diga esta semana para que se aguante. Voy a vigilar mis actitudes. Cómo responde, cómo le contesta a su esposo, cómo le contesta a su familiar por teléfono, cómo responde usted cuando va en una buseta, cómo le contesta al hermano en la iglesia, cuál es la expresión de su rostro siempre. Y créame que eso es un proceso. Yo sí lo Pero ese proceso, bueno, debe haber un resultado maravilloso. Claro. Sí. Yo lo estoy experimentando. ¿En este tiempo? En este tiempo, porque lo que pasó en mi proceso pasado ya pasó, lo que decían allá en el retiro, las cosas ya pasaron y yo me miré en el espejo y será que me miraba y me pintaba y yo será que sí. Y eso sí me dio un cambio total maravilloso de cuando llegué acá. Que eso, mirándome siempre en las actitudes, los errores que uno, porque trata a esas demás personas, porque las insulta, y a uno le queda marcado. Entonces ese trabajo es de cada uno, y ese año para mí fue, yo decía, yo casi muero en el intento y dije, Señor, no más, no más, me probaron hasta donde yo no más, ya no daba, o sea, yo decía, ya no puedo más, dificultades con mi familia, dificultades en el trabajo, no, esto era una cosa de locos, totalmente de locos, yo decía, Señor, por favor, pero no debería, sí, o sea, yo dije, Señor, este año no quiero promesas, no te voy a prometer que voy a ayunar más, no te voy a prometer que voy a, mejor dicho, a meterme en el ministerio, no sé qué. Yo no le dije nada de eso al Señor, que es lo normalmente que uno hace cuando inicia un año. Uno promete muchas cosas y se proyecta espiritualmente a crecer, a estar en el ministerio a ir por aquí, ir por eso. ¿Quién tiene la lista del año pasado? Y eso era, mejor dicho, y métala a la urna de aquí, yo creo que ni nos acordamos que escribir. ¿Cierto? Y todos los mensajes, como por mes y medio en enero, son los propósitos, los proyectos, el camino derecho, todo, ¿sí? Y uno dice, está bien. Pero a mí, o sea, digo, a mí se me ocurrió decir, Señor, este año no voy a pedir ni ministerio, ni más ayuno, ni más revelación, no quiero, solo voy a cuidar mis actitudes. Y en tremendo problema que me metí, porque todo el año me pasó de todo y yo me acordaba de lo que había pedido, yo decía, Señor, ayúdame. A mí me llegó un mensaje que es muy provechoso, se llama 7 días de ayuno mental. Yo lo envié al grupo,